Ok, ¿cuántos participantes tenemos? 14. Creo que aquí alguien quiere preguntar algo. Ok, bueno, sí nos gustaría que participen un poquito ¿por qué les preguntamos? Porque si no sabemos cuáles son sus dudas o nosotros no vamos a podernos enfocar en específico en lo que ustedes están buscando. Entonces, por favor, recuerden que no hay preguntas, este, tontas. Yo he escuchado por ahí que más bien hay tontos que se quedan con dudas, ¿no? Entonces, por favor, pregúntenos, no pasa nada. Y entre más preguntas hacemos, más información tenemos en específico de lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Ahora sí que la cuarta sesión, norma 035, sanciones, otras complicaciones y lecciones aprendidas. ¿Por qué estamos haciendo esta charla al final de las cuatro sesiones? Porque sabemos que la norma 035 es la teoría es muy sencilla y ya platicamos, como lo hemos mencionado, de los principios básicos, en qué se enfoca, qué busca abarcar la norma 035, platicamos de la ruta de implementación, platicamos de las normas relacionadas, que no solo es la 035, pero ahorita vamos a platicar de qué lecciones aprendidas, qué complicaciones al momento de implementar nos hemos encontrado, lo cual se los compartimos porque buscamos que ustedes tengan una implementación pues bastante suave y bastante, pues ahora sí que estas lecciones aprendidas que ustedes no las repitan y que sepan lo que puede pasar al momento de estarla implementando y cómo nosotros en otras ocasiones ya lo hemos solucionado porque también nos han agarrado ciertos temas de sorpresa. Creo que por ahí hay algunas preguntas, ¿cierto? Ok, excelente. Ya empezaron las preguntas. Buenas tardes, soy de la empresa Más Print. Estamos implementando la norma, pero al ser de giro de impresiones me solicitan sobre sustancias químicas peligrosas y estamos confundidos. Excelente pregunta. Ahorita lo vamos a tratar. Gracias. Y sí, y también nosotros nos confundimos al inicio, exactamente así como tú lo estás planteando. Yo me dedico a imprimir porque tengo que saber de residuos, ¿no? Pero ahorita en su momento lo vamos a platicar. Gracias. Aquí Juan está contestando. Hola Juan, hola Jorge. Sí, pero bueno. Sí, aquí, bueno, le cedo el micrófono a Juan. Hola Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría hacer una pequeña dinámica rápida. Digo, ahorita ya Linda ya nos contestó para que podamos conocerlos un poquito rápidamente. Alguien que quiera participar, si está en una empresa, está en el proceso de o ya estuvo en el proceso para poder más o menos orientar esta cuarta presentación de la norma en base a sus necesidades, porque eso es lo que vamos a ver en este capítulo en sí. Ya no tanto las técnicas ni cómo implementar, sino ya casos un poquito ya de algunos clientes que hemos tenido básicamente. ¿Alguien que quisiera participar para que podamos ahí orientar este cuarto webinar? Acuérdense que este es para ustedes, chicos. Eso es lo que necesitamos. De las preguntas que tengan, las dudas que vayan teniendo, vamos a nutrir este webinar juntos. ¿Vale? Si lo quieren tocar en el chat, adelante, sin temor. Aquí venimos a aprender porque tanto aprendemos nosotros de ustedes como ustedes queremos que nosotros aprendan de todo lo que venimos en esta base. Si quieres darle ahorita Jorge, al siguiente, por favor, para que empecemos. Creo que Sí, empiezas tú. ok. Mi nombre es Jorge Enrique Rojas Archundia. Yo soy estudiante, estudié psicología en el Tecnológico de Baja California. Aquí en Ensenada, a mí me tocó ir de traje y corbata hace ya algunos ayeres. No sé si alguien de por aquí los vio en la calle o también estudió ahí. Por favor, de levantar manita. Ya al final, pues ya no teníamos que usar corbata, pero fuimos muy famosos aquí en Ensenada. Después de estudiar psicología en Ensenada, me fui a la Ciudad de México a estudiar, bueno, a trabajar y dentro de mi formación hice una maestría en la Escuela Bancaria y Comercial, en un MBA. Y también en algún momento estuve certificado en temas de transformación digital, muy interesante por las empresas en las que estuve y sobre todo por lo que el mundo en el que estamos viviendo. Hace unos 3 años hablábamos de transformación digital.
Creo que hoy muchas empresas ya lo adoptaron y ya lo nuevo es la inteligencia artificial. Entonces, igual, ahí pongo mi foto, sé que no es la mía real, es de inteligencia artificial, pero precisamente es para irme adaptando a lo que se viene. Dicen que la inteligencia artificial no viene a quitarnos los trabajos, pero sí nos va a quitar el trabajo si no sabemos usarla. Entonces, creo que es buen momento para iniciar en estos temas. Para muestra un botón, mi experiencia laboral, estuve trabajando en HSBC, Citibanamex, después ya empecé en el giro del retail, Coca-Cola FEMSA, Walmart y Amazon, siempre como consultor de desarrollo organizacional, aprendizaje y manejo del cambio. Y bueno, después de estos retos he decidido empezar con la consultoría. Ahorita estoy en conjunto con Juan Carlos, él está en Ciudad de México. Yo estoy aquí localmente en Ensenada. Voy a tratar de atender la región Tijuana, Ensenada y Mexicali para poder estar apoyando a las empresas. Gracias. Perfecto. Yo también me presento, soy Juan Carlos Herrera, soy administrador de empresas por gusto, por la parte que me encantó mucho esto ver de la cuestión empresarial, pero me encantó todavía más la parte del capital humano, una de las pilares importantes de las empresas son los empleados. De ahí me empecé a notar todo lo que abarca, desde hacer una nómina, cómo pagar a un empleado, hasta encontrar cómo buscar la satisfacción del personal para mantenerlo, retenerlo de la empresa, ¿no? Y curiosamente, pues estas normas oficiales son muy buenas herramientas para poder aplicar un mejor entorno laboral seguro, sin riesgos, ¿no? En este caso. Y bueno, actualmente soy director de operaciones en HF Consultores, que bueno, voy a hacer un poquito el chiste que siempre me han dicho aquí, que no tengo nada que ver con los socios, Herrera Fuyú, pero bueno, el chiste de la empresa es que a mí me contrataron simplemente porque mi apellido es Herrera, ¿no? Entonces, bueno, así lo dejamos básicamente, ¿no? El siguiente, por favor, Jorge. Perfecto. Yo ya llevo un poquito más de 15 años aquí en el despacho, donde hemos apoyado a varias empresas desde, como les decía, desde cuestiones contables, de nómina, pero últimamente yo me he estado enfocando más en la parte de consultoría en capital humano, donde se incluyen básicamente cómo mejorar la calidad de detectar las necesidades de los trabajadores y poder mejorar las cuestiones. Antes, hace 40 años, pues simplemente le subías el sueldo al trabajador y ya con eso ya cumplía una satisfacción. Hoy ya las variables han cambiado, ya no puede ser el sueldo la única base. Aunque le pagues 60,000 pesos y el trabajador no se siente a gusto en la empresa, no te va a rendir lo que tú deberías estar haciendo. Entonces, bueno, estos son de los clientes, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, que hasta la fecha siguen siendo nuestros clientes y han sido clientes que han estado pues buscándonos cada vez que tenemos que implementar normas y eso es lo que nos ha encantado de trabajar con ellos, ¿no? Porque de ellos también estamos aprendiendo qué es lo que está haciendo cada empresa mejor para poder aplicarles, para poder distribuir ese conocimiento hacia otras empresas. Y algunos sí lo han aceptado, algunos dicen lo haré en otro plano, pero buscamos esa parte, ¿no? Que entre las mismas empresas busquemos lo mejor de cada uno y empecemos a implementar cuestiones interesantes para el crecimiento empresarial. Por favor, Jorge. Bueno, ya lo habían visto los que estuvieron en la sesión pasada. Bueno, este es un pequeño comercial de estos webinars que nosotros hacemos. Esto es importante para nosotros hacerlo porque sí es importante que tengamos que decirles que estamos ahorita hablando de la norma 35, pues la gente que no es para ello, no es para ustedes y no están buscando esa forma de cómo mover procesos en política, ¿no? Si no planeas hacerlo, creo que el webinar no les va a ayudar al 100%, ¿no? Si solo buscas un PDF o una presentación para decir que ya hiciste algo ante cualquier autoridad, no te va a servir en absolutamente nada. Quieren buscar cero cambios y cero inversión, no va a funcionar para ustedes, ¿no? O creen que la norma 35, porque ya nos ha pasado, creen que son para nada más cumplir con terapias y talleres de wellness, no funciona así, básicamente, ¿no?
o no les interesa el entorno organizacional ni detener la violencia laboral de las empresas que están matando internamente los procesos y procedimientos de la empresa, esto no es para ustedes. Entonces, o prefieren desear que nunca llegue una revisión antes de cumplir, porque todavía, curiosamente, el día de ayer busqué, me contacté con una empresa que sí, curiosamente me dijo, Juan Carlos, aquí nunca van a llegar. ¿Está bien? No te preocupes, pues así lo dejamos, pero te dejo mi tarjeta, pero ojalá no te llegue porque el día que les llegue una auditoría, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, será muy difícil que te pueda apoyar en ese momento, ¿no? Ahorita por los ejercicios que ahorita vamos a ir viendo. Por favor, Jorge. Ahora sí, vamos por la parte interesante. Esta es la parte del webinar que yo creo que sí les va a ayudar para nutrir más lo que están aplicando dentro de las empresas. Esto es para ustedes si están dispuestos a implementar la norma en un plan de 30, 60, 90 días, porque eso es la parte importante medular. No nada más es implementarla, sino empezar a generar compromisos, fechas compromiso. Eso es algo importante que se tiene que hacer dentro dentro de la norma. ¿Buscas blindarte ante cualquier inspección? Este webinar es para ustedes, porque estamos haciéndoles ver cómo, buscando los puntos más débiles, inclusive de las mismas revisiones que ya nos han llegado de algunos clientes, qué es lo que están buscando los inspectores, básicamente, ¿no? Se están volviendo cada vez un poquito más meticulosos, ¿no? Hasta es que la coma no va aquí, o algo muy insignificante. Le digo, no te preocupes, lo modificamos, dame el tiempo que me puedes otorgar y con mucho gusto hacemos la modificación, básicamente, ¿no? Esto es para ti si eres dueño, director, gerente de recursos humanos o que ya sabes que ya es tiempo de cambiar, ¿no? Llega un momento en las empresas que pasa algo muy drástico y pues desgraciadamente hasta que no pasa es cuando ya empiezan tenemos que empezarlo a ver, ¿no? Entonces, yo busco tal vez la prevención antes de, pero normalmente siempre nos llegan clientes donde ya pasó algo drástico y pues ya están buscando cómo empezar a modificar y a cambiar. Ujú. Que valora las plantillas editables y soporte post-webinar, que es algo que nosotros ofrecemos les podemos estar ofreciendo ahorita posteriormente, ¿no? Desde una asesoría totalmente gratuita o para apoyarlos con algún análisis de tipo coaching o también podemos hacer, pues poderle jugar al abogado del diablo, ¿no? Y hacer una especie de inspección previa y donde les podamos detectarles aquellos detallitos donde tal vez la autoridad también pueda detectarlos y que lo hagan antes de cualquier revisión, ¿no? ¿Quieres evidencias listas por favor, gracias, gracias, Jorge. ¿Quieres evidencias listas para la inspección y no solo teoría? Con nosotros puedes apoyarte muchísimo para eso, ¿no? Busca cero excusas y tener todo en regla. Este webinar siempre van a ser para ustedes, porque sí, vamos a estar así constantemente buscando cosas que sean interesantes. No nada más buscar la teoría, sino buscar cómo implementarlo realmente. ¿Quieres conocer los verdaderos beneficios de implementar la norma 35? Lo que hemos visto con nuestros clientes es, allá hicimos la parte de cumplimiento. Ahora ya tenemos esta información. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella para poder mejorar el ambiente laboral de la empresa, buscar mejores resultados, que la gente le dé gusto ir a trabajar, básicamente, que eso es uno de los pilares que yo siento, considero que ahorita debería ser algo fundamental para las empresas, ¿no? ¿Quieres salir con un mapa de acciones listos para empezar mañana? Este webinar es para ti. ¿Y quieres llevar a tu empresa al siguiente nivel de cultura laboral? Eso es lo que nosotros buscamos a través de las mentorías, de las asesorías que nosotros estamos dando a los clientes. Ya tienes la información, ahora es cómo lo llevas, cómo lo explotas, cómo lo actualizas, cómo lo mejoras, cómo haces que la misma gente pueda participar, ¿no? Para mejorar, porque eso es algo que quiero eso lo vamos a dejar hasta el final, que algo que quiero presentarles, que hasta que la gente se siente involucrada dentro de la empresa, que se sientan identificados con la empresa, es ahí cuando ya elevas el nivel cultural el nivel de cultura laboral dentro de la empresa. Por favor, Jorge. Perfecto. Empezamos con este último, cuarto capítulo del programa de trabajo Norma 35. Vamos a hablar de algunos detallitos que hemos detectado en las empresas. Vamos a hablar de aquellas consecuencias de la norma y vamos a hablar de algunas lecciones aprendidas que hemos visto con algunos clientes. Voy a tocar los más importantes que nos han tocado
para que ustedes también lo puedan analizar y si es posible, pues prevenirlos básicamente, ¿no? El programa de trabajo es multas y sanciones. Vamos a tocar el tema de la validez estadística de los cuestionarios. Lo vimos un poquito en la vez pasada, pero voy a hacerlo un poquito más detallado. La integración obligatoria de la norma 30, ahorita lo vamos a tocar. La integración obligatoria de la norma 19, también lo vamos a tocar. Vamos a tocar el tema de confidencialidad contra anonimato, las diferencias entre ambas, el derecho de acceso y cadencia mínima de la información que se está obteniendo, cómo se tiene que manejar. Y también hablaremos de las intervenciones de tercer nivel con los profesionales de salud, con los psicólogos, qué es lo que tenemos que hacer con ellos, porque es algo donde hemos llegado con algunas empresas que sí tienen las normas, sí casi tienen todos los puntos, en términos generales está bien, pero a la mera hora cuando, oye, ¿y tus evaluaciones psicológicas o tus evaluaciones de la gente que salió con ATS positivo? Pues es que no lo hemos hecho, ¿no? Y es que, pues es que en el IMSS no los canalizan. Sí, pero tienes que hacer algo básicamente en esa parte. Y uno de los temas, que también es una de las consecuencias de la norma 35, y ahorita como nos acaban de hablar un poquito con la parte de químicos, estamos tocando el tema de teletrabajo o el famoso home office de la norma 37 y cuál es el efecto que se está generando en la norma 35, ¿no? Básicamente. Y bueno, al final tocaré. Podemos hablar de muchísimos más, pero creo que no nos va a dar tiempo de tocar. Creo que esos son los más significativos en este momento. Y más adelante, digo, podemos platicar de un poquito rápido de lo que hacemos, ¿no? Por favor, Jorge. Perfecto, vamos con la primera imagen. Por favor, por favor, cuando ustedes ven esta imagen, ¿a qué les suena? ¿De qué está hablando la imagen? Dicen que una imagen dice más que mil palabras. ¿De qué estamos hablando en esta imagen? ¿Alguien platicó? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Hola, Linda. ¿Qué estamos viendo, Linda, en esta imagen? Hola. Pues futuro desastre, ¿no? Pues O sí, es un poquito del desastre, pero ¿qué figura es la que está ahí, básicamente? Un elefante. Es Vamos. el elefante. ¿Y Sí, dónde está el elefante? sí, sala. En una oficina, en la sala, en la habitación. En términos generales, estamos hablando del elefante blanco en la habitación, ¿no? Todos en todas las empresas lo deben de saber. Estamos hablando del elefante blanco, aquella acción, aquel movimiento, aquella persona de la que normalmente no queremos hablar. Sabemos que ahí está, pero estamos todos en la habitación y nadie quiere hablar de él, ¿no? la Sabemos que ahí autoridad. está la autoridad, o un problema que está dentro de la empresa, o el conflicto laboral que hay en dos personas, o en tres, o en cuatro, o el jefe malhumorado. Ese es el elefante blanco, del que nunca queremos hablar, pero sabemos que está ahí. Y nadie quiere hablar de él porque pues, me van a tachar de loco si hablo del problema, del detalle, ¿no? Entonces, esa es la figura del elefante blanco. ¿Vale? Y ahorita vamos a hablar de muchísimos elefantes blancos que vienen en la norma 35. Entonces ahorita lo vamos a ir tocando. Jorge, por favor. Básicamente estamos hablando ahorita de la norma 35. Estos son los famosos factores de riesgo psicosociales que seguramente la han de tener en las empresas, desde liderazgo negativo hasta carga de trabajo, condiciones en el ambiente, la falta de control, que haya violencia laboral, puede que sí lo haya. Y no nada más se habla de violencia física, también se habla de violencia verbal. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos, o la interferencia de la relación con el trabajo y la familia, ¿no? Que antes era muy fácil porque pues, hace 40 años papá nada más era el único que trabajaba y mamá se encargaba de los hijos. Ahorita esos escenarios ya no existen. Papá y mamá trabajan y pues a ver dónde dejamos al hijo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y todas las relaciones negativas en el trabajo, que seguramente todos han de tener, ¿no? El que me diga que no hay una relación negativa en el trabajo va a ser la empresa más hermosa del mundo. ¿Alguno de ustedes tiene, tiene la mejor empresa en el mundo? ¿O sabemos que estos son los elefantes blancos que hay en la empresa? ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo?
o soy el elefante blanco loco que nada más es el único que está viendo el elefante, ¿no? Bueno, siguiente, Jorge, por favor. Perfecto. Vamos a hablar de las auditorías. Básicamente. Ese es otro elefante blanco que muchos empresarios, muchas gerentes de recursos humanos nos dicen, no, Juan Carlos, esto nunca va a pasar, nunca nos va a llegar, nunca nos va a llegar ninguna sola auditoría. Llevamos 20 años en el mercado y nunca nos ha llegado ni una sola revisión. Pero cuando llegan, señores, llegan y llegan con todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy hablando de una de auditoría. Obviamente no puedo poner el nombre de la empresa ni dónde está, pero estoy hablando de los términos que me están mencionando. Aquí en este caso me están hablando de la revisión de la norma 19, que es la constitución, integración y organización de las comisiones de seguridad e higiene, y la norma 30, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Me está exigiendo que le demuestre yo a la autoridad que tengo todos estos puntos, ¿no? Y si se dan cuenta del otro lado, la letra es horrible del inspector, pero básicamente casi todo dice no cumple, no cumple, no cumple, no está, no lo encuentro, básicamente, ¿no? Esta hablamos de una empresa que nunca ha tenido una sola norma aplicada, ¿no? O que nunca ha implementado absolutamente nada. La siguiente, Jorge, por favor. Dentro de la misma auditoría me está pidiendo ya la norma 35, ya la están exigiendo, ¿no? Ya antes decían, no, es que todavía están en capacitación, no, ya la están exigiendo básicamente, ¿no? Y también me está exigiendo la norma 36, factores de riesgos ergonómicos en el trabajo, ¿no? Entonces, esto fue, una de las auditorías de un cliente, inclusive si se dan cuenta en el capítulo 14 hasta abajo, también que apenas entiende la letra, pero dice, los plazos de cumplimiento me da 30 días hábiles para entregarle esta información. Y honestamente yo se los digo, en 30 días no aplicamos una norma 35. Aquí me están pidiendo varias normas, pero con la pura 35 en 30 días no lo puedo aplicar. Es un poco, iríamos a las carreras, tendríamos que estar prácticamente los 30 días para ir terminando, nada más con una sola norma, ¿no? Entonces sí sería titánico, estaríamos entregando información nada más por entregar y creo que no saldríamos bien librados de esta parte. Entonces, esta es una de los análisis este es un elefante blanco que les digo que son reales, pero en el momento que les toca es diferente. Hola, Linda, tengo una duda. Ay, pues, se quitó. Me dice Linda, tengo una auditoría, pero son demasiados puntos para solo 4 colaboradores que tengo. Se supone que deberíamos de ser 50 empleados o no. No, 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 Linda. Aquí, básicamente, antes de implementar cualquier norma, de hecho lo vimos en la primera sesión, si los que estuvieron con nosotros se acordarán, primero hay que hacer un análisis de cuáles son las normas oficiales que te corresponden en el centro de trabajo. ¿Va? Eso es lo que tú tienes que empezar a analizar. Si quieres, ahorita tocamos ese tema, donde cuál es el giro de la empresa, a qué se dedican, y de ahí empezamos a hacer un análisis, cuál es el tamaño del centro de trabajo, si manejas calderas, si manejas soldadura, si manejas químicos. Nosotros hacemos un análisis sobre un cuestionario que normalmente nosotros hacemos y te entregamos ya un reporte con todas las normas oficiales a las que está obligada el centro de trabajo a hacer. Entonces, si quieres, al final podemos tocar ese tema de cómo podemos hacer esa parte para que podamos entender esa parte, ¿no? 35 pues, es para todos, ¿no? Tenemos ese cuestionario en línea. Si quieres, ahorita que Jorge me ayude para mandarte una liga, ahí vienen todas las preguntas, tú me las contestas y en 1 o 2 días hábiles como a lo mucho, yo te entrego ese reporte de estas son las normas que estás obligada a hacer, básicamente. Y te sirve como respaldo porque ya nos ha pasado que han llegado auditores, llegaron y estuvieron 1 hora en el centro de trabajo y sacaron 560 observaciones, algo totalmente imposible de hacer, ¿no? Entonces, este reporte que te damos te blinda en términos generales, esta auditoría le metió todas las normas a la empresa, todas. Y no tenía ni calderas ni químico, era una bodega básicamente de almacenamiento de productos perecederos, pero nada más. Entonces, lo pudimos litigar ahí básicamente porque pues, la auditoría era muy difícil de ser creíble, básicamente.
porque los mismos, incluso venían los horarios de la auditoría, donde que llegó a las 12 y a la 1 terminó su auditoría, ¿no? Y sacó 560 observaciones, que es prácticamente imposible, básicamente, ¿no? Ok, ahorita si quieres, ahorita lo revisamos para verlo, Erika. Pero si quieres, ahorita podemos volver a hacer el mismo ejercicio. Cre- Em, creo que aquí hay dos puntos bastante interesantes. Linda, ¿te gustaría platicarnos cómo fue esa auditoría? Porque precisamente creo que lo tienes fresco y para todos los que estamos un poco escépticos de estas auditorías y que ya te pasó en Mexicali, si quieres, ¿nos puedes platicar un poquito? Gracias. Claro, claro que sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Primeramente, somos una empresa ensenadense. Nuestro giro principal es la renta y venta de equipos de copiado, pero tenemos sucursal en Mexicali. En Mexicali solamente hay 4 colaboradores. Justamente tengo aquí el acta donde nos visitaron. Son 50 hojas. Y de las 50 hojas, pues así como menciona Juan, ¿verdad? Que son infinitamente interminables y casi todas las normas. A mí me quedaba la duda porque al final de cuentas somos una empresa que obviamente estamos interesados en implementar. Yo ya estaba aplicando como Departamento de Recursos Humanos la norma 35 con cuestionario, las gráficas, la medición, aunque fueran 4 personas. A lo mejor en mi entender erróneo, mi pregunta al inicio fue, consideraba que obligatoriamente tenía que tener más empleados, pero bueno, son 4, sí lo estaba implementando, hay únicamente una oficina donde tenemos los equipos en exhibición y escritorios totalmente de oficina, ¿no? No se maneja, como lo comentó, calderas, químicos, bueno, los únicos químicos que empecé yo a leer, pues sería el cloro, desengrasante y fabuloso, que a lo mejor se pudieran considerar, pero de ahí en fuera, pues nada más porque es un showroom, es donde el cliente va y ve el equipo y se acabó, está en caja, está nuevo, cerrado y demás. Y sí, me aplicaron muchísimas, creo que son muchas, a lo mejor estamos en este proceso, pero para hacer un lugar donde está pues con el acondicionado, con instalaciones seguras y demás, sí nos quedó un poquito como de, ¿será creíble tantas normas? Porque tengo desde la 2 hasta, pues apenas estamos conociendo, ¿no? No sé si más o menos me expliqué. sí, claro. Sí, Sí, sí. Mira, no me quiero adelantar, pero podría ser una auditoría demasiado cargada, pero digo, tendríamos que analizarlo para hacerte ver qué es lo que está pasando. Ahorita te puedo dar alguna alternativa para poderlo revisar y cotejarlo con lo que te mandaron. Si cuadra, puede ser que sí sea correcta la auditoría. Si no, tendríamos los elementos para decirte, mira, estas no aplican por esto y esto, ¿no? Eso es lo importante. Pero Muy bueno, bien. aunque continuamos, Jorge, porfa. sí, y que el tema era, bueno, ya, o sea, gracias por compartirlo, Linda, y que precisamente como nos hemos estado dando cuenta que en este gobierno están tratando de sacar recursos por todos lados, ya no quiero entrar a detalles para qué lo quieren, pero están viendo que estos temas de las normas son una mina de oro para obtener más recursos de los que no tenían en el presupuesto. Entonces, así como a Linda le pasó, les va a pasar a muchos, porque hemos visto en estos 6 meses, ya vamos 7 meses completos del año, hemos visto más auditorías y se han acercado clientes, mayor cantidad de clientes de los 20 años que se tiene trabajando con el despacho. Entonces, gracias por compartir y precisamente para eso los estamos ayudando. Continuamos. Gracias. Perfecto. Esta es otra auditoría de otro cliente que este sí fue 100% específico, norma 35. Pero si se dan cuenta, pues sí, son 30 días de plazo para su cumplimiento, ¿no? Entonces, sí es importante esta parte, ¿no? Siguiente, Jorge, por favor. Una antes, Jorge, por favor. Creo que faltó una. Mm, Una antes entonces, no te brinca. Una anterior. No, esta no es.
No, no, es la que sigue, Jorge. La que sigue. Ahí está. No, no, no apareció. Pero bueno, había otra donde, regrésate una, por favor, Jorge. Ahí. Nada más faltó una de las hojas de la inspección, pero bueno, no la puse, pero aquí ya viene una sentencia por parte de ya de la auditoría que se le hizo a un prospecto que ya definitivamente no aceptó nuestros servicios, pero le llegó una multa de 2.600.000 pesos, básicamente, ¿no? Y que obviamente ya tenía una de dos, podía presentar un recurso de inconformidad o pues pagar la multa, básicamente, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo con la autoridad para o pagarlo de un golpe o tratar de negociar a buenos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Pero bueno, básicamente la autoridad es muy difícil que acepte ese tipo de esquemas, pero sí, era la parte buena. Rápidamente, hablar de los factores de riesgo psicosociales. Hay muchísimas definiciones, pero creo que esta gráfica que se me movió un poquito, eh, habla muy bien de lo que son los factores. Son las condiciones que existen. Los factores de riesgo psicosociales son las condiciones que existen en los centros de trabajo, que derivan de las interacciones de las personas dentro del trabajo, ¿no? ¿Y qué tipo de interacciones hay? Pues cómo está el medio ambiente, cómo está la satisfacción en el trabajo, cómo son las condiciones laborales dentro de la organización, cuáles son las expectativas del trabajador en poder laborar ahí, ¿no? No nada más es recibir el ingreso, sino que realmente es, pues me da gusto venir a mi trabajo, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son las costumbres y culturas dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una cultura que tuvimos que eliminar dentro de una empresa fue que a los nuevos se les hace pase de lista. ¿Cuál es el pase de lista? Que se forman todos los trabajadores y él tiene que pasar por la fila y todo el mundo le da una patada en el trasero, básicamente, ¿no? Y la empresa lo veía bien porque era como, pues para los nuevos, ¿no? Para que se acostumbren, ¿no? Obviamente, cuando se habla con el trabajador, pues sí, es una práctica que a veces es divertida, pero cuando a mí me tocó, no fue nada divertido, ¿no? Pero bueno, entonces se eliminan ese tipo de costumbres, básicamente, ¿no? Las condiciones personales fuera del trabajo también influyen en las interacciones dentro de los factores. Y eso también puede repercutir en el rendimiento del trabajador, ¿no? Entonces, eso es importante. Si hay un mal rendimiento, pues no te va a servir dentro de la empresa, ¿no? Puede afectar la salud del trabajador y puede afectar la satisfacción del trabajo, que en esa, la satisfacción del trabajo, si hay una mala satisfacción del trabajo, va a terminar siendo que el trabajador se te vaya, básicamente, ¿no? Y, pues tienes que buscar otro empleado y eso te genera costo, ¿no? Que hasta la fecha todavía me he encontrado empresarios que dicen, Juan Carlos, a mí la rotación no me genera costo. Claro que te genera costo. Y les hemos hecho el análisis y cuando empiezan a ver, sí, entonces tengo que buscar la retención de la gente, ¿no? Pero bueno, ese es otro detallito. Siguiente, Jorge, porfa. Puntos importantes de la norma. La norma no te sirve para hacer análisis de reducir el estrés o buscar cómo reducir los factores, no. La norma te sirve para estos tres puntos: identificar, analizar y prevenir los factores, básicamente, ¿no? Si ya están, saber cómo prevenirlos, ¿no? Analizarlos, saber cómo llevar un plan de trabajo para poder mitigarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, eso, en términos generales, se definirían esas tres palabras: identificar, analizar y prevenir. Y un dato curioso, nunca lo he puesto en los webinars anteriores, pero aquí lo estoy poniendo. Hay otros factores de riesgo psicosociales. Ahorita la norma no me los exige, pero se los pongo como que puede que a lo mejor ustedes los tengan, ¿no? Hablamos de la doble presencia. Son aquellos trabajadores que están aquí y están allá y no están en ningún lado, ¿no? Están pensando en el trabajo, están pensando en la familia, están pensando en las deudas y no se está enfocando en las actividades del trabajo. Hay gente que tiene adicción al trabajo, que se queda 7, 8, 9 de la noche porque no tiene otras actividades que más hacer, ¿no? Entonces él se dedica única y exclusivamente al trabajo. Malas relaciones sociales en el trabajo. Esa es prácticamente, sí lo hemos visto, una o dos, tres personas, ¿no? Sí, curiosamente ahorita me tocó con un cliente que no quiere tomar decisiones sobre dos diseñadoras que prácticamente se declararon la guerra, ¿no? Porque no me toques, así como lo de Alito y Noroña, así, pues dicen que literal fue así. Y pues, ¿qué decisión toma? No, 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 pues que ellas lo resuelvan.
Imagínense la carga en el ambiente de trabajo que genera esa condición con los demás, con los demás miembros, ¿no? Entonces, esas son las malas relaciones. Inseguridad en el centro de trabajo. Aquí que no haya las condiciones mínimas de seguridad como tener guantes, casco, pues genera un factor de riesgo en esa parte. La monotonía, esa es otra importante, que pues, estás repitiendo un mismo trabajo todos los días, que no te permita crecer, que no te permita capacitarte, que no te permita pues buscar cómo pueda yo crecer dentro de la empresa, pues es un factor riesgo. Tareas desagradables, sí las hay, sí lo sabemos, sí se tienen que cubrir de alguna forma, pero pues tratar de buscar un balance para ir para ese tipo de trabajadores que hacen tareas desagradables, sobre todo en área de limpieza, área de baños, área de cloacas, por ejemplo, eso son tareas desagradables. Inseguridad contractual y de inseguridad social. Cuando te contratan, te pagan, pero nunca te han dado un recibo, ¿no? Entonces, pues eso te genera inseguridad, ¿no? Básicamente. Bueno, cuando estuvo la pandemia, pues cuando te obligaban a venir a trabajar, no, pues tráete el cubrebocas y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí fue un factor importante. Falta de exceso de promoción, eso es importante también, es un factor de, pues llevo 20 años en el mismo puesto y nunca me han promovido, ¿no? Y hay gente que al sexto mes ya lo promovieron a esa persona, ¿no? Falta tecnoestrés, la gente que no se ha podido adaptar a las nuevas tecnologías tienen este tipo de estrés laboral, básicamente. Comunicaciones pobres, también. Si no hay una buena comunicación en la empresa, se empieza a hacer el famoso teléfono descompuesto. Apoyo insuficiente entre los problemas. Cuando un trabajador pide un apoyo, oye, necesitamos estos elementos o este material para poder cumplir. Si no hay una respuesta por parte de la empresa o de recursos humanos, pues genera incertidumbre básicamente con los trabajadores, ¿no? Home office o teletrabajo, ahorita lo vamos a tocar, que sí se considera un factor de riesgo psicosocial y las condiciones de la tarea, ¿no? O sea, es cuando me piden algunas actividades, pero no tengo los elementos para cumplir, pues ¿cómo le hago, no? Entonces, generan esos factores. Es normalmente un pequeño brevario cultural. Jorge, por favor. Vamos con el primer tema, multas y sanciones. ¿Por qué lo estoy tocando como el primer punto? Porque quiero que entiendan áreas de recursos humanos o la gente que está aquí con nosotros acompañándonos, a veces son muy pocos los empresarios, o si son empresarios, vean los montos, las sanciones que pueden repercutir por no cumplir nada más con la pura norma 35, ¿no? Estamos hablando de cantidades, desde algunas son pequeñitas, de 11,000 pesos, pero cuando estamos hablando de, por no informar a los trabajadores sobre la norma, pues la multa puede ser hasta $500,000, ¿no? Entonces sí estamos hablando de multas muy excesivas. La siguiente, Jorge, por favor. ¿No? O que no hiciste evaluaciones médicas, que son las tradicionales, que no las hiciste, ve el tamaño de la multa, ¿no? O no hiciste las evaluaciones psicológicas del personal, ahí están las multas. O por no tener registros comprobables y detallados de que estás cumpliendo con la norma y estás haciendo un plan de trabajo, ahí está la multa, desde 5,000 hasta 226,000 pesos. Entonces, esto lo pongo para que la gente que ya está implementando la norma no estamos, no nada más estamos cumpliendo, que ustedes también les puedan decir a sus jefes, mira lo que estamos ahorrando, ¿no? Que sí vale la pena ir a webinars, que sí vale la pena recibir asesoría, recibir esto, para ahorrarnos esto, porque pues estamos hablando de millones de pesos, de multas. Y no, y otro detalle, hay empresarios que dicen, pues pago la multa, no me importa. Y ya con eso cumplo. No, no, discúlpame, no cumples. Estás pagando la multa. Sigues siendo obligado a cumplir con la normativa. Entonces, sí es importante que al menos se les digan, oigan, estamos haciendo esto para ahorrarnos esto y no tener y poder prevenir accidentes, tener un lugar seguro y tener un lugar que sea idóneo para los trabajadores para laborar, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios, no nada más es por implementar, es por, en este caso, ahorrarte una lana por una multa o una sanción. Jorge, por favor. Sí, que igual ahí solo agregar el tema, lo que venimos comentando, o sea, la norma 035 busca una estructura organizacional sana, sostenible y, y que la gente se sienta parte de, es decir, de aquí metemos el tema de las nuevas generaciones que ya no son nuevas, son una realidad y que
trabajan de una manera muy diferente al día de ayer. Y si no entendemos y si no, eh, pues, suplimos sus necesidades, vamos a tener el tema de la rotación y luego decimos, es que no me duran los empleados. Pues tienes excesivas cargas de trabajo, sí. Tienes turnos rotativos, sí. Tienes liderazgo negativo, sí. Ah, bueno, y entonces, pues, más bien, ¿cómo le hago para que esta gente, o sea, para cambiar todo lo que no aceptan las nuevas generaciones, para sí tener un liderazgo efectivo, liderazgo servicial, liderazgo con un interés genuino en los colaboradores? ¿Cómo hago para que tengamos unas cargas de trabajo manejables y para que los turnos no sean rotativos? Cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de una estructura organizacional sana y sostenible. Entonces, creo que si nos apegamos a eso, podemos obtener muchos beneficios, como la no rotación, como que la gente viene con ganas de trabajar y a lo mejor en 6 horas hacen el trabajo que normalmente se hace en 8, y así muchas cosas que vamos a ir, que ya hemos visto. O sea, también les comentamos que ya hemos visto que sí funciona y pues en su momento los podemos ayudar. Por ahí les Ah, mira, dejemos el celular 55 62 51 23 64 para ayudarlos. Gracias. perfecto. Ah, mira, sí, sí la puse, pero no la puse donde debería. Aquí está la multa, señores. 2.600.000 pesos, ¿vale? Por no cumplir con las normas, ¿no? Y le salió barato, porque yo estaba proyectando en 6 millones de pesos. O sea, el auditor y el auditor de finanzas se fue barato con él, la verdad. Pero bueno, obviamente no puse el nombre, pero bueno, ahí está. Segundo punto, validez de estadística de los cuestionarios. Lo vimos la sesión pasada, pero me gustaría un poquito profundizar rápido en este punto. El siguiente, Jorge, por favor. Habíamos hablado de las normas, que la norma 35 tiene unas guías de referencia, los cuestionarios. Mi recomendación sigue siendo haz el cuestionario. No te metas en otro tipo de cuestionamientos de, yo puedo hacer mi cuestionario, pero sí, pero tu cuestionario se tiene que adaptar a unos puntos de confiabilidad de estadísticos que honestamente yo les digo, no sé por qué diablos nos dieron la elección de escoger otra opción, porque realmente es la primera vez que yo veo algo así en una norma. Mi recomendación es usa las guías de referencia que vienen en la norma. Si quieres hacer una adicional, puedes hacer una adicional, ¿no? Como en este caso, ¿no? Es dominio del trabajo, convivencia respetuosa, y ya ven, en vez de sí o no, pusieron unas caritas triste o feliz, ¿no? Entonces, está bien, así lo quiso medir el recursos humanos en ese momento, pero que es un cuestionario adicional. Cumples con la norma y ya tú puedes hacer todas las auditorías que tú puedas. Jorge, por favor. Acontecimiento traumático severo, este es otro de los cuestionarios que sí me gustaría enfocar. Este es uno de los elefantes blancos, ahorita se los voy a enseñar. Este cuestionario me sirve para poder determinar si hay un trabajador que tenga un acontecimiento traumático severo positivo, o lo que normalmente conocemos mucho en las películas de guerra, ¿no? El soldado tiene estrés postraumático, ¿no? Porque regresó de la guerra y no ha podido eliminarse algunas cosas. Entonces, de alguna forma también se analiza esa parte, ¿no? Si se dan cuenta, hay una serie de reactivos y hay 4 niveles: acontecimiento, recuerdos, esfuerzo y afectación. El primer punto rápido, dice, te hace 6 preguntas. Y abajo, si se dan cuenta, dice, si todas las respuestas de la sección uno del acontecimiento me contestaste no, aquí termina el cuestionario básicamente, ¿no? Y lo que nosotros agregamos como recomendación, porque ya nos ha pasado, es que le pusimos esta última leyenda, ¿no? Certifico, declaro que lo que puse es real, es veraz, nombre, firma y puesto. Porque nos ha pasado con algunos trabajadores cuando, oye, ves que nos contestaste así y de repente, no, yo no contesté así, nada. Entonces, por eso agregamos esa última leyenda, ¿no? Y que nos lo firme de que sí, él de puño y letra no fue ni presionado ni nada, lo contestó tal cual. Entonces, esa parte es importante. Nos vamos al siguiente, Jorge, y ahorita vamos a regresar ahorita a este cuestionario, ¿no?
El cuestionario viene con algo detallado que hemos visto que cuando lo implementan puede tener este pequeño detalle o este pequeño error. Me dice, si todas las respuestas de la sección 1, que es el que les había comentado, son no, no es necesario responder las demás secciones y el trabajador no requiere valoración clínica. Perfecto. Y luego nos da la sección B. En caso de que si alguna respuesta de la sección 1 es sí, se requiere contestar los siguientes reactivos. Y ya después me pone estas tres opciones. Cuando responda sí en algunas de las preguntas de la sección 2, recuerdos persistentes, el trabajador requerirá una atención clínica en cualquiera de este caso. O sea que si en la sección 2, con que me haya contestado uno sí, ya tendrá que ser canalizado para una evaluación. El segundo punto me dice, cuando responda sí en tres o más preguntas de la sección 3, también tendrá que ser canalizado. Y el tercer punto dice, cuando responda sí en dos o en dos más preguntas de la sección cuarta, tendrá que ser canalizado. O sea, si se dan cuenta, pues me está dando tres opciones en los cuales podría ser canalizado. Si nos regresamos al cuestionario, Jorge, uno anterior. Entonces, si yo contesté de las primeras seis, contesté algunas sí, tengo que contestar el siguiente cuestionario. Pero eso no quiere decir que aún así vaya a ser canalizado. Si en la primera sección se dan cuenta, son dos preguntas. Si contesté una sí, ya tengo que ser canalizado para valoración psicológica. Si en la sección 3 contesté tres o más, pues entonces también tendré que ser canalizado. Y en la sección 4 con que haya contestado dos o más, tendré que ser canalizado. Entonces, si se dan cuenta, pues puedo caer en alguna de las dos, en alguno de los tres puedo ser canalizado, ¿no? Pero si contesté casi todas no, pues entonces puedo ser liberado de la posible canalización. Ahora, hay otro detalle, aquí está el detalle que me he dado cuenta y sí lo hemos visto con muchas revisiones. Si el trabajador contestó todas no, ahí termina el cuestionario. Pero ¿qué creen? El trabajador se siguió con las preguntas, o sea, le valió leer lo que viene entre la sección uno y 2, pues se siguió. Y contestó varias sí, varias no. Entonces, en ese caso, yo consideraría ese cuestionario inválido. Porque si arriba me contestó todo no y de repente me siguió contestando acá abajo y de repente contestó algunas sí, algunas no, entonces, o una de dos, o no se le dio la instrucción bien al trabajador, o el trabajador con tal de terminar el cuestionario lo escribió tal cual. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es cancelo el cuestionario y se lo tengo que volver a rehacer recordándole cómo funciona, ¿no? Y ya después que me lo vuelva a firmar, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles que hemos encontrado como típicos errores dentro de esta evaluación. Jorge, la siguiente, por favor. Y la siguiente, esa ya. Tercera, integración obligatoria. Esta es una de las medulares, señores. No nada más es implementar la norma y ya quedó, ¿no? Tenemos que integrar los resultados que hayamos tenido dentro de la norma 35 e integrarla dentro de la norma 30, que la norma 30 se habla de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Así es como se llama. En términos generales, es el elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo una vez al año, ¿no? ¿Qué tiene que llevar este diagnóstico? Todas las condiciones físicas y peligrosas o inseguras que hayan en el centro de trabajo, y así como los requerimientos normativos que apliquen de las otras normas. Una antes, Jorge, porfa. Ahí está. No, anterior. No, anterior. Ahí, perfecto. En este párrafo me dice, así como los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud que de trabajo que resulten aplicables. La norma 35 es una norma aplicable para las empresas, para todas, sin excepción. Aunque tengas un empleado, aplica la norma 35. Entonces, todos los resultados que hayas determinado de la 35 lo tienes que integrar en este diagnóstico de la norma 30. Si no, estás incumpliendo y puede ser una falta o una sanción prácticamente, ¿no? Pero dato curioso, si nada más estás haciendo la 35 y no estás haciendo la 30, estás en falta también. Entonces tienes que hacer la norma 30 por default, básicamente, ¿no? Entonces, como dice ahí, la norma 35 no vive sola
debe estar en el diagnóstico anual de seguridad. Jorge, la siguiente. La otra es la integración obligatoria de la norma 19, estas dos vienen en la norma conforme lo vimos en la reunión pasada. Jorge, por favor. En esta habla de la constitución e integración de comisiones de seguridad e higiene. Esta norma es prácticamente una de las primeras que se tiene que hacer cuando se constituye o se quiere hacer una integración de la seguridad y salud en el trabajo. Tener una comisión que se encargue de prácticamente de implementar todas estas normas que son requeridas para el centro de trabajo, ¿no? Hay que constituir al menos una comisión o varias. Ahí es donde se va, cada cliente es diferente. Hay que estipular los recorridos de verificación en base a las normas que son aplicables al centro de trabajo. Y como dato curioso, el famoso elefante blanco, aquí me dicen algo interesante. La integración de la comisión deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir del inicio de las actividades de la empresa. Así viene la norma 19. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que nos hemos encontrado con empresas que tienen más de 30 años en el mercado dados de alta, ya constituidos y con su domicilio fiscal, y nunca habían integrado una comisión de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, por default, si ya pasaron los 30 días, estás en falta en esa parte, ¿no? Ahí no hay forma de cómo decirle a la autoridad, perdón, es que me pasé 30 años y no di de alta una comisión, perdón usted, ¿no? Ahí, por default te puede venir una sanción. Hay auditores o los inspectores, hay veces que lo pasan de largo, pero sí hay unos que son bien meticulosos y dicen, no, pues aquí, pues ahí no hay forma. Y obviamente sí, en serio, no hay forma de cómo no cumplir con esta parte. Entonces, también tienes que tener una comisión que esta comisión es la que se puede encargar de la norma 35, básicamente. ¿Va? Siguiente, Jorge, por favor. Confidencialidad y anonimato, que son dos cosas totalmente diferentes. Jorge, por favor. La norma pide mecanismos que sean seguros y confidenciales para que el trabajador pueda contestar libre y de manera honesta, que eso es lo que se busca al final del día. Dato curioso, hay muchos trabajadores que siempre nos han dicho, es que, ¿sabes qué? Yo confío más en ti que en la empresa o en el área de recursos humanos. O sea, no puedo sentirme libre para contestarte honestamente cómo me siento yo en la empresa. Entonces, platicando con el área de recursos humanos, hablando con la comisión, pues normalmente lo que les recomendamos es este consentimiento de datos personales, de la protección de sus datos personales, que única y exclusivamente los usaremos para analizar su información, pero obviamente se les requiere, se les invita y se les recomienda que por favor nos contesten de manera honesta para poder identificar correctamente los factores, en qué grado de nivel de riesgo se encuentran. Entonces, normalmente les ponemos dentro de un cuadernillo de los cuestionarios este consentimiento y que de igual forma, al momento que lo firme, nosotros nos comprometemos a esa parte. Y nos hemos dado cuenta que al hablarles de esto a los trabajadores, les genera esa confianza para poder contestar de manera honesta y puntual, ¿no? Y curiosamente, llegamos a una empresa donde todos los datos fueron anónimos, o sea, nadie puso su nombre. Le digo, pues es que ¿cómo puedo analizar a la gente? Pues si no sé de quién estamos hablando, ¿no? Tuvimos que rehacer los cuestionarios en este caso. Jorge, por favor. Sí, solo ahí mencionar el tema del apoyo de un consultor externo. Así como dice Juan Carlos, pues confían más en un consultor externo. En ocasiones, pues sabemos que pasan mucho tiempo en el trabajo y se vuelven amistades, hay relaciones, pues hay muchos temas de que la comunicación no va a fluir de la mejor manera versus un consultor externo que pues solo viene a obtener esta información, hace su diagnóstico y se retira versus un área de recursos humanos que pues a lo mejor existe ya una relación de amistad o una relación sentimental o muchos años o pues ya una relación fraccionada, ¿no? O hay fricciones en esas relaciones que pues no ayudan y precisamente es por eso cuando en ocasiones apoyamos a las empresas como consultores externos a recopilar esa información, obtener un diagnóstico real de la situación del paciente. Dado lo contrario, pues hacemos la norma, pero obtenemos información no real y pues las acciones no van a ser reales y no estaríamos como que realmente llegando a la causa raíz y no estaríamos generando las acciones para
hacer una mejor organización, ¿vale? Gracias. Derecho de acceso y cadencia mínima. Esto es algo importante que debe estar implementado en la norma. Que la misma comisión lo determine dentro de un acta, que todos los resultados estarán para consulta de los trabajadores, los resultados generales. Si alguien quiere ver su expediente personal, puede hacerlo, pero nada más el suyo. No puede ver los expedientes de otros trabajadores, ¿no? Sí, su derecho del trabajador es de poder revisar sus resultados, su expediente personal y listo, básicamente, ¿no? Y que al menos tenga 2 años para estar ahí resguardado porque ya dentro de 2 años se tiene que volver a rehacer la norma. Número 7, intervenciones de tercer nivel, solo profesionales de la salud. Hay un punto que vimos en la sesión pasada que decía que las intervenciones de evaluaciones psicológicas la podría checar el médico que labore dentro del centro de trabajo. Pero nada más dice médico, pero pues, un médico que no es psicólogo, dudo que pueda hacer una evaluación psicológica, ¿no? Entonces, aquí es donde se recomienda que sí sea un profesional de la salud, en este caso un psicólogo. El siguiente punto, Jorge, porfa. Donde aquí, que inclusive el mismo psicólogo también pueda funcionar como un filtro, porque ya tengo el cuestionario, salió con ATS como positivo ahorita como lo vimos. Pero honestamente, desde un punto de vista muy particular, a veces una hoja con un cuestionario, aunque me diga tenga las reglas y que ya tenga que ser canalizado, pues no quiere decir que tenga que tener una evaluación psicológica. De hecho, ya nos pasó una vez que una persona que resultó positiva con ATS positivo del cuestionario, lo mandamos con el psicólogo particular y el psicólogo dijo, ¿sabes qué? Normalmente se le recomienda hazme la valoración y si es necesario que lleve terapia. Normalmente nos dicen que sí, pero hubo una ocasión que una de las psicólogas dijo, ¿sabes qué? Necesito otra evaluación otra vez con él, o sea, otra sesión de trabajo. Y en 2 sesiones de trabajo determinó que no necesita valoración psicológica. A pesar de lo que me diga el cuestionario, yo considero que no debe tomar terapia porque en sí, pues sí, fue un efecto traumático, pero no le está generando estrés postraumático. Entonces, ese fue el argumento y listo, ¿no? Entonces, sí es importante que un profesional de la salud, pues que también pueda funcionar como otro filtro, ¿no? Porque pues, el cuestionario, pues sí, te da es una herramienta importante, pero pues un profesional de la salud creo que confiaría más en el resultado de un profesionista, ¿no? Siguiente, Jorge, por favor. Y último, para hablar del otro elefante blanco que sí nos ha pasado en algunas empresas, pues después de la pandemia, pues muchas empresas, o una de dos, o obligaron a sus trabajadores a regresar, o empezaron a negociar esa parte de, bueno, un tiempo sí te vienes para acá al trabajo, pero la otra parte, pues te puedes estar pasando en tu casa y haciendo el famoso home office, básicamente, ¿no? Y algún otro dato curioso es que, pues es que como él ya no está en el centro de trabajo, está haciendo home office, no va a participar dentro del análisis de los cuestionarios. No, señores, tiene que formar parte porque aún así él está viniendo a trabajar aquí y las interacciones que está teniendo es con este centro de trabajo. Y su contrato laboral viene que este es el centro de trabajo donde labora, básicamente. A él, en este caso, sí se le recomendaría hacer un cuestionario adicional si las condiciones que está dentro de su casa le están mejor, o sea, haciendo ser más productivo o no, básicamente, ¿no? Entonces sí es importante que sí está tocando esta norma del teletrabajo, que sí está afectando también a los factores, porque hay gente que dijo, sí, en la pandemia fue genial, pero ahorita que ya estamos en pospandemia, o sea, hay gente que pues ya ni se arregla, ya ni se baña, llega tarde a las sesiones en línea, por ejemplo, es lo que me han comentado algunos, ¿no? O sea, a pesar de que vive en su casa, o sea, llega tarde a las sesiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, entonces debe haber algún factor que esté ahí afectando, ¿no? Entonces, sí es importante que aplique la norma, pero a estas gentes sí se les recomienda que haga otro tipo de trabajo. Siguiente, Jorge, porfa. Creo que es el octavo, sí. Bueno, este es el otro elefante. Este es el otro elefante.
El acoso sexual es violencia laboral, aunque la norma no me dice, incluso lo pone por escrito, el acoso sexual no se considera como análisis para el factor de riesgos. Pero pues aquí en el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo me dice que el acoso sexual es una forma de violencia. Entonces, pues la violencia laboral, el acoso sexual, pues, es considerado B. Entonces, y curiosamente nos ha pasado una empresa de más de 1,000 empleados que tenían en el Estado de México y en Zacatecas. La chica de recursos humanos, la gerente de recursos humanos dijo, pues vamos a hacer un buzón virtual para que pues, ambos centros de trabajo puedan ahí mandar todas sus quejas y denuncias. En el momento que se activó el buzón virtual, llegaron 200 quejas de acoso sexual, así, de golpe. ¿No? Y curiosamente eran los gerentes de planta que atosigaban y generaban acoso ahí entre las mujeres de planta, básicamente, ¿no? Entonces, pero el problema es de que nunca nos habíamos esperado algo así. Entonces tuvimos que rehacer esta parte del acoso sexual e incluyendo, a pesar de que la norma dice que no, pues sí se tuvo que incluir como un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí es importante esto. Jorge, por favor. Reglamento interno de trabajo, también es importante mencionarlo, que sí es importante que aunque en la ley de federal del trabajo me dice que los trabajadores y las empresas también están obligadas a cumplir con esta parte de las normas, pues sí es importante establecerlo en el reglamento. ¿No? Para que no diga un trabajador, no, pues es que a mí no me compete, ¿no? Y los exámenes médicos que me dice la norma, que estoy obligado a hacerlos, pues también tengo que meterlos en la norma 30 curiosamente, ¿no? Y en base a las actividades que ustedes están haciendo, pues hay que hacer un paquete de exámenes, no nada más el famoso examen médico general, sino si están manejando ruidos, agentes químicos, examen de vista, estrés térmico, presiones ambientales, anormales, etcétera, básicamente. Sí se tiene que hacer un plan de trabajo para poder hacer un análisis de exámenes médicos, ¿va? Que tienen que ser pagados por la empresa, eso es importante. No puedes mandar al trabajador y vete a hacer tu examen médico. ¿Puedes mandarlos al Seguro Social? Sí, los puedes mandar básicamente, ¿no? Y se le puede mandar con una carta, oye, Seguro Social, necesito que este trabajador que labora en presiones ambientales anormales, que le hagas un estudio, ¿no? Que contemple de cuál es su salud en este caso, ¿no? Entonces, sí es importante hacer un plan de trabajo para eso. Jorge, por favor. Y bueno, aquí vienen los análisis de identificación de los factores de riesgos. Desde un empleado hasta más de 50 tenemos que hacer el análisis, básicamente, para implementar una política de factores de riesgo psicosociales. Pero a partir de 16 en adelante, tenemos que analizarlo a través de los cuestionarios. Menos de 15, estás obligado nada más a la pura política, sin problemas. ¿No? Entonces sí es importante tener esta identificación. Y bueno, finalmente para terminar, pues pues somos una firma que llevamos más de 20 años, sobre todo en esta parte de capital humano. No somos esos famosos coachings o coaches que te dan soluciones mágicas. Lo hacemos todo en base a una metodología y la metodología es la misma que me marca la ley. Entonces es importante que lo podamos analizar desde ese punto de vista y ya teniendo esa información es, ahora sí, ¿qué elementos podemos generarles a ustedes que vayan más allá de lo tradicional? ¿No? Hay ejemplos que tenemos de trabajadores que han participado dentro de los cambios y hay cosas tan simples, tan sencillas, como por ejemplo, nos pasó en una empresa, es que las salsas que del comedor no nos gustan, queremos unas que piquen. Así literal fue, y cambiamos al distribuidor y la gente estuvo contenta. Obviamente estuvo también ahí los típicos de, es que estas tampoco me gustaron, pero si la gran mayoría dice que ya le gustó el cambio, bueno, pues vemos esa parte, ¿no? Entonces sí es importante, desde detallitos más simples se maneja, ¿vale? Sí, Jorge. ahí justo en otro webinar hablábamos, precisamente que hay que monitorear las acciones porque en ocasiones tenemos ideas brillantes para las soluciones, para los problemas que estamos solucionando,
pero pues a lo mejor esa acción no da el resultado que esperábamos y por eso es importante monitorear constantemente si esas acciones, si esas soluciones que estamos implementando están dando el resultado esperado. Y en estos temas, la salsa pareciera que es algo irrelevante, pero sabemos que al día de hoy pues en industrias de producción o donde hay pues mucha gente laborando, pues la salsa puede cambiarles el día si están contentos o están no contentos, ¿sí me explico? O sea, porque el horario es el mismo, el salario no va a cambiar, la actividad no va a cambiar, no podemos cambiar una actividad del negocio, de la fábrica, pero si les damos de comer y decimos, ok, vamos a ponerle salsas, pero si les ponemos salsas que no pican y no les preguntamos, pues no va a causar ese efecto, ¿no? Entonces, el ejemplo es la salsa, que es real, pero llevemos ese ejemplo de la salsa a otras acciones o a otras soluciones que proponemos y preguntemos si realmente esa salsa les gustó, ¿no? Porque es un ejemplo de que, es que dicen en el pizarrón que queremos salsa. Ya les dimos salsa y ni así están contentos. Ah, ok, nada más hay que preguntarles si esa salsa les gustó o no, le subimos o le bajamos. Y así vamos regulando. Gerentes de recursos humanos, directores, yo siempre les he dicho, tu mejor fuente de información son tus trabajadores. Cuando quieras saber algo, pregúntaselos a ellos. Ellos es una gran fuente de información. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿De qué estamos careciendo? ¿Qué les gustaría tener? Sí, muchos te tocan el tema sueldo, pero cuando ya no, específicamente de tu área de trabajo o de tu puesto. Oye, pues nos faltaría un uniforme nuevo, ¿no? Porque sí, tenemos que lavarlo uno, lavamos el otro y los dos luego luego por el ambiente que está haciendo el día frío, pues se tardan mucho en secarse, pues necesitamos un tercero, ¿no? Datos curiosos así. Y cuando les cumples este tipo de cosas, la gente te lo agradece y hay que saber cómo aprovechar ese agradecimiento al hacer lo que sea la gente más productiva, básicamente. Y la última lámina, por favor, Jorge, que ya es la última con la que terminamos, que ya nos pasamos 10 minutitos, pero sí me gustaría hablar de ese tema. Yo creo que muchos conocen a Michael Jordan, creo que es alguien muy importante a nivel mundial, es el basquetbolista más grande de todos los tiempos. Y hay una frase que me encantó, que fue de sus últimas frases antes de terminar sus campeonatos, ¿no? De sus sextos campeonatos, decía que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y él lo tuvo que aprender a la mala, porque su primer campeonato prácticamente él lideró todo, se encargó de la defensa, se encargó de anotar más puntos y se dio cuenta que pues, prácticamente era un equipo de un solo hombre y sabía que si quería ganar más campeonatos tenía que tener un trabajo de equipo. Le costó mucho trabajo entender esa parte. Y eso es lo que yo he visto mucho en dueños de empresas, que no entienden ese concepto del trabajo en equipo. ¿Cuál es el trabajo en equipo dentro de una organización? Es que sí, existe un organigrama donde arriba está el director general y abajo estamos todos los mortales prácticamente. Pero señores, es el trabajo del que está hasta abajo de la organización es tan importante como el trabajo de arriba, ¿no? Son diferentes tipos de decisiones, de tomas de decisiones, pero yo siempre les he dicho, si el puesto más bajo no tuviera relevancia, ¿por qué sigue aquí? ¿No? ¿Por qué sigue en la empresa? Porque todos son importantes. Y hasta que las empresas entiendan, inclusive también los trabajadores entiendan que debemos, en vez de quitarnos esa frase pues el patrón, pues los trabajadores o los chalanes, ¿no? Esas son las frases que se dicen. No, señores, somos un equipo de trabajo que buscamos el bien común. ¿Y cuál es el bien común? El primero es tener un ingreso a casa, porque él también el dueño lo tiene. Él también lo busca. O sea, no crean que trabaja por gusto, ¿no? O tiene una empresa por gusto o por presumir que tiene una empresa. Trabaja para obtener ganancias también, ¿no? Entonces, obviamente la responsabilidad de él es mayor porque él también tiene que no nada más tener una ganancia para él, sino también una ganancia para pagar la nómina, ¿no? Entonces, hasta el día que entiendan que el trabajo en equipo es importante. Ahí es donde las empresas van a empezar a crecer. Y la norma 35 puede ayudar muchísimo para mejorar las condiciones de trabajo y que los mismos empleados se sientan identificados con la empresa. Pero bueno, con esto creo que terminamos. ¿Dudas? Las que Sí, tengan, por favor.
Erika, ya vi tus respuestas. Hoy te mando hoy en la tarde noche te mando ya el archivo, ya lo estoy viendo, ya lo estuve trabajando ahorita, entonces hoy tienes tu resultado, básicamente. Para los demás, si les interesa, Jorge, a ver si puedes compartir o si quieres yo lo comparto. Aquí está mi cel para que manden un WhatsApp. Les mandamos también la liga del cuestionario, ese cuestionario. La, Sí, esa liga del cuestionario sirve mándenle un WhatsApp a Jorge y ahí le manda la liga donde podemos hacer, es un cuestionario donde ustedes hacen las preguntas, contesten las preguntas que tienen ahí y nosotros les devolvemos el resultado de cuáles son las normas que realmente son aplicables al centro de trabajo. Y ya con eso podemos empezar a analizar qué tipo de normas tienen que estar ahí y adelante. Ya del Erika ya lo acabo de ver, te digo, ahorita te la tengo que lo mal. Pero bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia, duda? Nico, muchas gracias. ¿Algún comentario? Gracias, gracias. Felicidades. Lo comentamos en la primera oportunidad, el resultado de todo este esfuerzo. Muchas felicidades. Muchas Gracias. gracias. Estén atentos. Queremos traerles más temas. Tenemos por ahí el de la ley Silla, tenemos del IMSS, cuotas patronales, tenemos ahí planes de remuneración total. Nos vamos a ir ahí programando. Y gracias, Next Level. Búsquenos en YouTube. Tenemos las grabaciones, son gratis y estamos para ayudarlos. Buena tarde.